Estamos transitando un tiempo hermoso y la palabra es como que, wow, en la medida que vamos introduciéndonos en las profundidades de las Escrituras, vamos viendo que el velo se corre y el entendimiento aparece para comprender las dimensiones del Espíritu. Dios es espiritual, por lo tanto, todo lo que es de Dios es a través del Espíritu. ¿Sí? Dios no se mueve corporalmente, salvo a través de la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Él vino a habitar en nosotros, no en los salones. Los salones no son los importantes, las personas son importantes. Nosotros somos importantes para Dios. Amén. Dios nunca vino a inaugurar o establecer una religión. Dios no tiene nada que ver con eso. Todo el tiempo escucho hablar acerca de Dios y que se lo relaciona directamente con la religión. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino para traernos vida. Y esa realidad es la que nosotros necesitamos, la vida de Dios. Una vida que es espiritual. Una vida que trae beneficios. Una vida que resulta en nosotros, como dice su palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, qué importante es entender las dimensiones del Espíritu. Y entender a Dios sacando todo concepto humano y natural y religioso y ver a Dios como la Biblia lo describe, como el Padre nuestro. Es el Padre nuestro, el Padre espiritual, el que nos creó, el que nos formó a su imagen y semejanza. Entonces, qué importante es entender desde el comienzo el desarrollo de todas las cosas. ¿Sí? Por eso, siempre que nosotros venimos a Cristo, lo tenemos que hacer a través de la cruz. Fuera de la cruz, jamás podremos experimentar la verdadera transformación que el hombre necesita. Muchas veces se presenta a Dios como alguien que te viene a ayudar, alguien que te viene a sacar de los problemas, alguien que viene a solucionarte la vida, alguien que viene a darte todo sin nada a cambio. Ese no está en la Biblia ese concepto, no está ese formato en la Biblia. ¿Sí? Lo que la palabra nos enseña es que para que nosotros podamos vivir para Dios, primeramente tenemos que morir a nuestro yo. Lo que venimos hablando, el que nos metió en problemas, ¿quién fue? Nadie se hace cargo, ¿eh? El diablo, Adán. El diablo, Adán, quien sea, habita dentro tuyo. Vos le diste lugar. Porque le diste la espalda a Dios. Le dimos la espalda a Dios. Por eso todos llegamos a Cristo destrozados. Familia rota, salud rota, economía rota, hijos rotos. Todos rotos llegamos. Y venimos a Dios rotos y le queremos poner a Dios condiciones. Mira, yo vengo, pero vos me tenés que solucionar la vida. Y es un problema si entramos en ese concepto. Y hay quienes predican ese Dios fácil para tratar de conseguir adeptos. Pero acá no se trata de conseguir adeptos. Dios quiere recuperar hijos. Dios está buscando recuperar hijos. ¿Sí? No gente que siga una religión. Por eso, conocer a Cristo es tener ese encuentro personal con Él que nos transforma la vida para siempre. Hoy vamos a continuar un poco con el mensaje que compartimos el 12
de mayo. Fue la primera parte y esta va a ser la segunda. Estamos hablando de ministros competentes. Por eso Dios nos llamó, nos salvó, nos llamó, nos restauró, nos justificó, nos santificó, nos bendijo, nos sentó en lugares celestiales para hacernos ministros competentes. Como ya hablamos bastante de eso, de ministro, porque entendimos que el ministro, ¿qué era? Ser un siervo, un servidor. Sí, diga servidor. El original dice que es un mozo, un mesero. ¿Y dónde tiene que servir el mozo, el mesero? Donde haga falta. ¿Sí? Por eso el Señor quiere que nosotros entendamos en qué dimensión Él nos puso. No nos puso en un lugar con un título jerárquico, sino con un título de humildad, de servicio, ¿sí? De entrega, de pasión, de darlo por el otro. Y esa es la clave de poder entender esto que es tan importante. ¿Sí? Dijimos que el ministro era mesero, ayudante, ¿sí? Servidor, sirviente. Y es fundamental comenzar desde ahí para continuar con lo que estamos hablando. Quienes no estuvieron el día 12 pueden ir a YouTube y encontrar ahí el Ministerio Cristiano de Vientos de Cambio las prédicas, las últimas prédicas, para que puedan tener el mensaje completo. A modo de introducción vamos a hablar un poquitito, ¿sí? Vamos a hacer como un repaso de lo que venimos hablando. La iglesia creció, se sostuvo y se multiplicó con líderes columnas, líderes fuertes, discípulos como columnas, ¿sí? Apóstoles, ministros que fueron poderosos. Ellos entraron al Evangelio por la cruz. Y de hecho que cuando Jesús los llama, les dice: ustedes me van a ser testigos. Después que Jesús resucita y se le aparece a los 12 y les enseña por 40 días acerca del reino, les dice: no se muevan de acá porque van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Diga testigos. Obviamente todos saben lo que es ser un testigo. Alguien que participa, es un vedor, está siendo parte de una realidad que luego puede testificar. Pero en el original también se amplía el significado y es mártir. ¿Sí? Mártir. Por eso el concepto que ellos entendieron era que si ellos creían era hasta dar la vida por lo que creen. Porque si no damos la vida por lo que creemos no tiene sentido. ¿Sí? Yo puedo creer en muchas cosas, pero no daría mi vida ni por Independiente, ni por ningún equipo, ni por nada. Hay gente que sí, que hace ese tipo de locura, pero dar la vida por algo así, no. Solo por Cristo, porque Él dio su vida por mí antes. Entonces estoy dispuesto a dar mi vida por Él si hace falta, ¿sí? Si hiciera falta. Pero no está hablando no está hablando puntualmente de esto, simplemente es saber que si nosotros entramos al Evangelio por la cruz, entramos de la mejor manera. Porque si Él es algo que quiere recuperar en el hombre fue diseñado por Dios, creado por Dios. El hombre es creación de Dios. Una de las cosas que cuando Dios viene a salvarnos, lo que quiere recuperar en nosotros es la gobernabilidad. Que Él pueda gobernar nuestras vidas. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo segundo que quiere hacer en nosotros es enseñarnos, ¿sí? Instruirnos, capacitarnos, entrenarnos en todo aspecto para que podamos funcionar. Y lo tercero, hay muchos más seguramente, pero lo tercero es que podamos recuperar la comunión con Dios. Comunión es tener cosas en común, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta que la vida es tan pasajera, que nos hacemos problema por tantas cosas, que luchamos toda una vida para tener algo
Y tenemos muchas veces la meta en la vida y gastamos toda nuestra energía, nuestras fuerzas para conseguir algo económico, algo material, que muchas veces como llega se va, lamentablemente. Y no digo que sea malo aspirar a tener, desear alcanzar objetivos, está bueno. Pero si yo doy mi vida por cosas pasajeras, ¿cuántos más por las que son eternas, las que trascienden nuestra vida acá? ¿Sí? Nuestra vida acá en la tierra es como un suspiro, dice Dios. Nacemos, crecemos y morimos, como la flor del campo. Sí, es breve, muy breve. La existencia del ser humano es muy breve. ¿Sí? Nos pasa rápido los días. ¿Sí? Ayer tenía 20, antes de ayer tenía 20, ayer tenía 40 y hoy ya tengo 60. En 3 días. Parece que fue ayer. Digo, qué rápido pasó todo. ¿Cuándo fue que pasó tan rápido? Pero pasaron los años. Entonces, cuando uno evalúa la vida y tenemos conciencia de que nuestra vida espiritual muchas veces fue la que menos atención recibió, ¿sí? La que menos importancia le dimos. Entonces tenemos que recuperar esa comunión con Dios que Él quiere tener con nosotros para darnos de su gracia, de su favor, de su esencia. Todo lo que Dios preparó para nosotros es bueno, agradable y perfecto. Dijimos que fuimos llamados a tener comunión con Dios, no una relación. Que cuando nos dejamos enseñar y recibimos la enseñanza, no como una sugerencia, sino como una palabra rectora, avanzamos. Vernos como Dios nos ve y no como nosotros creemos vernos. Muchas veces pensamos que estamos bien, pero eso le pasó a la iglesia de la Odisea, que también lo vimos ya, y estaba tan errada en su concepto. Por eso tenemos que entender puntualmente que si hay alguna virtud en nosotros, una capacidad en nosotros, si hay algo bueno en nosotros, es por su gracia y su favor. Nosotros fuimos creados y diseñados con dones, con talentos, con habilidades, para cumplir un propósito. Nacemos con un propósito, vivimos con un propósito y aun cuando morimos, también es por un propósito. Y lo importante es poder trascender a nuestros días. Hoy vemos una sociedad en decadencia, en todos los conceptos, no solo en lo económico, sino en lo emocional, en lo almático, en lo espiritual. ¿Sí? Le dimos la espalda a Dios y hoy todo se cae a pedazos. La familia fue atacada, bombardeada. Todo lo que Dios estableció fue atacado y bombardeado. Los medios, influencias, ideologías han aparecido desde siempre, desde que Dios está en la tierra. Desde que Dios se manifestó, siempre hubo contrariedad. Pero lo importante es saber que los principios que Dios estableció son los mejores para el ser humano. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que recuperar entre todos cuando abrazamos la causa del reino de Dios. Por eso, entender que fuimos elegidos y llamados por Dios. Él nos capacita para cumplir ese propósito. Y vamos a ir puntualmente a 2 Corintios, capítulo 3, verso 5. Yo lo tengo en 2 versiones. Vamos a leerlo en cualquiera. Creo que la primera es Reina Valera y la segunda no sé. No lo puse acá. Dijo el apóstol, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Otra versión dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado
para ser servidores, ministros, servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¡Wow! Interesante. Vamos a hacer un repaso para introducirnos en el tema de hoy. El apóstol comienza diciendo y aclarando, nuestra capacidad no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Diga, mi capacidad proviene de Dios. O sea, si nosotros queremos entender lo que significa ser un ministro competente, nos tenemos que reconocer incompetentes. Diga incompetente. Diga, no soy capaz. Es más, no soy digno. No soy merecedor. O sea, el apóstol primeramente se reconoce a sí mismo incapaz. Entonces nosotros, para comenzar a entender lo que es ministro competente, primero tenemos que tener la misma actitud, es decir, reconocernos a nosotros mismos incompetentes. Yo no sirvo, yo no puedo, yo no sé. Es Dios en mí. El Señor en mí es el que me capacita, el que me da la habilidad para llevar adelante su propósito. No es algo personal, viene de Dios. Y es algo que nunca dijimos debemos olvidar. Muchas veces pensamos, por eso digo, lo dije al principio, muchas veces pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios. Voy a la reunión como que le estamos haciendo un favor a Dios. ¿Sí? Escuchamos, adoramos, lo que hacemos. Muchas veces desde el concepto que como que yo estoy haciendo un favor. Y nada más lejos de la realidad. Nosotros no podemos hacerle un favor a Dios. No hay forma en que yo pueda favorecerlo a Dios. Entonces, todo lo que Él nos dio, todo lo que Él nos da, es para que nosotros podamos funcionar para Él. Para Él. Y para eso tenemos que ubicar nuestra vida en el lugar correcto en cuanto a Dios. Nuestra competencia y nuestra habilidad no sirve para lo que Dios quiere que funcionemos, que es para su propósito eterno. No le estamos haciendo un favor. Muchas veces pensamos, si yo no estoy, no es lo mismo. Si no lo hago yo, no suena bien. No. Nada más lejos. Somos incompetentes solo por Él y para Él. Por eso la palabra dice que Él nos hizo. Por consiguiente, ya lo somos. Por constitución ya lo somos. Pero debemos entrenarnos para que lo podamos manifestar. Él nos hizo, no está esperando nuestra aprobación, está esperando nuestra reacción, nuestra determinación, compromiso, responsabilidad y urgencia, porque la obra de Dios tiene que avanzar. Que nos haga partícipe de su obra es un privilegio. Pero después sigue hablando y dice, hablamos acerca del ministro, después competente. ¿Qué significa ser competente? Porque estamos desmenuzando todo este texto. ¿Qué significa ser competente? Calificado o cualificado, idóneo, experto, apto, capaz, diestro, entendido, especialista, eficiente, eficaz, hábil, digno y suficiente. O sea, que nosotros que nos consideramos incompetentes, porque nuestra capacidad o la capacidad que Dios quiere expresar no es con la nuestra, sino con la de Él, nosotros tenemos que llegar a ser calificados, idóneos, expertos, aptos, capaz, diestros, entendidos, especialistas, eficientes en lo que Dios quiere expresar. Y como Dios no quiere expresar una religión, quiere expresar una vida, necesita personas entendidas en lo que Dios quiere manifestar y multiplicar. ¿Sí? El mundo no necesita una religión más. El mundo necesita cambiar de naturaleza. ¿Sí? Porque la naturaleza con la cual venimos es la naturaleza de Adán, adámica. Esa naturaleza pecó,
desobedeció en el huerto. Y de ahí en adelante, todo lo que hizo no sirvió, no alcanzó. Tuvo que venir Jesús, nació el Hijo de Dios, fue a la cruz, pagó el precio, murió por nosotros, con su sangre nos limpió, nos rescató, nos restituyó para su gloria. Entonces, es importante entender que Él quiere que nosotros seamos competentes, porque lo que viene ahora es lo que tenemos que expresar, y lo que tenemos que expresar es al Dios de la creación. ¿Sí? Por eso dice la Biblia que cuando uno mira la creación, uno puede contemplar la grandeza de Dios. Los cielos cuentan la obra de tus manos. Sí, cuando uno mira la creación, es imposible no creer y entender que todo eso fue producto de un Dios poderoso, no de un golpe de suerte, donde dos pedazos de tierra se chocan, dos rocas y todo queda perfecto. El sol, las estrellas, no, papá. Dios creó todo esto bajo un diseño maravilloso. Ese es el Dios al cual servimos. Y si lo vamos a representar a Él en la tierra, porque la iglesia que viene a ser el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Y si nosotros vamos a representar a Cristo en nuestra vida, tenemos que estar a la altura. Por eso tenemos que alcanzar la competencia, ser competentes. Dios como exponente máximo de perfección, que todo lo hizo perfecto y completo y suficiente, Él también quiere que nosotros podamos recuperar esa imagen y manifestarla dentro de tantas cosas. Entender que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a un reino. No fuimos trasladados a una religión. Estábamos atados. Estábamos muertos en delito y en pecado. Nuestra vida estaba a la deriva. Nuestra familia estaba a la deriva. Hasta que encontramos la posibilidad de conocer a Cristo. Y esa realidad presente cambió nuestras vidas para siempre. El sistema busca gente competente para asumir cargos. El Señor también no busca, Él hace, Él establece, Él forma ministros competentes, pero no para competir, sino para fluir, diga fluir. Una vez más, diga competentes. Ahora, antes de avanzar, porque este texto no comienza en el verso 5, sino en el verso 1. Yo creo que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3, pero verso 1, para entender de por qué está hablando de competencia. ¿Sí? Vamos a ver el contexto de lo que está hablando y por qué está hablando de esta manera. Debemos ir a los primeros 4 versos de la Biblia, los primeros 4 versos que nos hablan de la tarea. Y ahí muestra el verdadero trabajo apostólico que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Dice el verso 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois ustedes, vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son cartas de Cristo. Escuche bien, cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
Y sigue diciendo, y no es que seamos competentes por nosotros mismos, lo que leímos anteriormente. Pero yo quiero volver al principio para que entendamos el porqué de la competencia. Y acá está hablando de cartas escritas. Pero ¿por qué comienza diciendo nos tenemos que recomendar con cartas? Se usa mucho en la actualidad. Si un pastor recomienda a alguno de los miembros de la congregación una carta, qué sé yo, ¿sí? Pero en aquel tiempo también se usaba la carta. Pero el apóstol dice, yo no necesito. Acá está hablando de carta porque algunos usaban las cartas de recomendación en aquellos días como para presentar y ostentar títulos y honores, para destacarse o hacer uso de sus rangos ante la sociedad, demostrando autoridad e influencia. Pero dice el apóstol, yo no necesito cartas, ni que ustedes me recomienden a mí, ni que yo los recomiende a ustedes. No necesitamos cartas porque las cartas son ustedes. Ustedes son nuestra carta de presentación. Dice, son cartas de Cristo, expedidas por nosotros, pero con tinta del Espíritu Santo. En otras palabras, Cristo fue la palabra, el verbo, el apóstol escribió, predicó, enseñó, y la tinta fue el Espíritu Santo que selló los corazones para siempre. En ese es el contexto que está hablando. O sea, no es un trabajo que hicimos por nosotros mismos. Ese trabajo lo hizo Dios a través de nosotros. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué significa escribir? En el original, escribir es grabar, que tiene la misma connotación que tatuar. ¿Cuántos tienen tatuajes? No levanten la mano. ¿Pero para qué te hace un tatuaje? ¿Para qué se hacía un tatuaje en ese tiempo? De facha. Pero porque querías mostrar algo. ¿Sí? O el equipo de fútbol, o la frase, o el nombre de la madre, o qué sé yo qué. Algo que quería mostrar. ¿Sí? En el verano principalmente. ¿Sí? Ahora, qué interesante, amados, porque ese es el concepto de lo que está hablando Dios por medio del apóstol. Está diciendo, fue un trabajo de un tatuador, porque el tatuador le llama a lo que va a tatuar lienzo, ¿sí? Entonces, Dios al momento de dar una palabra, se la da a su equipo, a su gente, a sus ministros competentes. Dice, nosotros enseñamos la palabra revelada que Cristo nos dio y el Espíritu Santo fue el que tatuó esa palabra en el corazón. ¿Se entiende? Entonces, al entender este concepto nos damos cuenta que todos en la vida tuvimos tatuadores. Yo recuerdo como si fuera hoy el día en que yo conocí a Dios. Y recuerdo que era el pastor Naranjo predicando. Esa noche fue inolvidable para mí. ¿Por qué? Porque esa palabra fue marcada a fuego en mi corazón para siempre. Jamás podré olvidar lo que aquel hombre predicó, la pasión que tenía, el amor con que lo hacía, la dedicación y la gracia que Dios le había depositado. Amados, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el trabajo competente no termina en que alguien haya tatuado una palabra en nosotros, sino que ahora a nosotros
nos es competente ser aquellos que van a predicar, no una palabra livianita, una palabra para endulzar el oído, sino una palabra rema, una palabra de revelación que va a marcar la vida de otros para siempre. Y eso dependerá de ustedes ahora. ¿Reconocen a alguien que le haya marcado la vida con la palabra? Yo tuve varios, ese fue el primero. Pero después, a lo largo de los años, tuvieron muchas palabras, remas, que fueron edificando mi vida y que las recuerdo. Personas que fueron usadas por Dios para marcar a fuego una palabra en mi corazón. Nadie crece en Cristo y es perseverante en Cristo por sí solo. No, no, no. Es por causa del cuerpo de Cristo. Es por habitar el cuerpo de Cristo. Es por reconocer el inmenso valor que tiene de ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Porque en la iglesia alguien te va a amar. En la iglesia te van a amar, te van a aconsejar, te van a acompañar. No vas a estar solo. Porque te van a enseñar. Un ministro competente es el que enseña a las personas a comer del árbol de la vida, no el árbol del bien y del mal. Por eso el apóstol Pablo se enoja en un momento y dice, ustedes ya deberían de ser maestros y tienen necesidad de leche, tienen necesidad de que todavía le diga las primeras cosas. O sea, en lugar de alcanzar ser competentes, diciendo, tengo que comenzar de nuevo con ustedes a prepararle vianda, porque no han crecido, no han madurado. ¿Por qué? Porque no hubo una palabra que los marcara a fuego. O porque no la entendieron, porque no la escucharon, porque la despreciaron, o simplemente nunca se les reveló. ¿Se entiende? Entonces está diciendo, la competencia viene porque hicimos un trabajo en conjunto. Dios, el verbo hecho carne, la palabra revelada, el rema de Dios, hablando. Nosotros transmitiendo tal cual Dios me daba. ¿Sí? Y ustedes recibiendo esa palabra y por el Espíritu esa palabra fue grabada en el corazón. ¿Se entiende? Tatuada en tu corazón. ¿Sí? Por eso dice, nuestro trabajo son ustedes. Esto se trata, amados, el nacer de nuevo, de una palabra que te marca fuego, una palabra que es tatuada en tu corazón para siempre. ¿Sí? Cuando estuvimos en Ushuaia fuimos marcados a fuego a nivel ministerial, con las locuras de nuestro apóstol, con los desafíos, con las locuras y declaraciones y acciones que nos metíamos, nos llenaba de esa pasión y vamos y qué sé yo, y le dábamos duro. Nos queríamos comer la Argentina cruda. Y así fue como fuimos desarrollándonos en esa palabra. Por eso digo, a lo largo de la vida tuvimos ministros que nos marcaron a fuego. Amados, todos necesitamos tener a alguien que nos haya marcado. ¿Por qué? Porque recibimos la palabra, porque no solamente somos oidores, sino hacedores, porque estamos atentos, porque la recibimos y la llevamos a la práctica. Por eso Dios dice lo siguiente en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Diga, hay que predicar, hay que hablar, hay que compartir. ¿Sí? Amados, esa es la labor que tenemos que hacer para lograr alcanzar ser ministros competentes. Porque somos ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Eso lo vamos a hablar un bimestre más adelante. Vamos a hablar del nuevo pacto. Diga nuevo pacto.
porque no sabemos para qué. Pero dice, ministros competentes de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto en el cual Dios nos introdujo, dice, no es de la letra, no es por conocer versículos, es por el Espíritu. Diga por el Espíritu. El Espíritu. Por eso la labor de nosotros es continuar siendo servidores en el nuevo pacto, transmitir la palabra de Dios a quien lo necesite y transformarnos en tatuadores por el Espíritu. Por eso al momento de hablar, no es que te invito a una célula, a una casa de paz. No, hablar con la pasión o sea, estamos transmitiendo una palabra que tiene que marcar a fuego las vidas. Entonces, lo que vayamos a hacer, lo tenemos que hacer desde una postura, desde una posición, como así un día nos marcaron a nosotros con una palabra desafiante, así nosotros tenemos que marcar por el Espíritu. Porque es el trabajo en conjunto, el Señor nos revela una palabra, la soltamos en el momento preciso y esa palabra queda tatuada a fuego en el corazón. Para que evidentemente los que quedan y se manifiesten sean el resultado de ese trabajo. Entonces, no era simplemente hacer discípulos o buscar gente que sea adepta a una religión. No, era formar gente a través de una palabra revelada de transformación que cambie nuestra vida, cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de accionar en el nombre de Jesús. Pero para eso debemos ser entrenados, para eso tenemos que ser marcados a fuego. Estar atentos cuando Dios habla. La pasión del Espíritu viene y debe de venir sobre nuestras vidas para establecernos. Hay que hablar palabra de Dios. Amados, uno escucha por las radios, por cualquier medio, un montón de personas hablando de sus religiones, hablando de sus dioses, hablando de la Pachamama, hablando de que están alineados los planetas y le doy gracias al universo y esto y aquello, todo el mundo hablando de cosas. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos? Mucha gente manifiesta lo que cree, aunque está equivocado y aunque sabe que eso no le da resultado, pero es a lo que se abrazó. ¿Por qué se abrazó a eso? Porque muchas veces no escuchó otra voz. Y no es que estamos en contra de que alguien crea en cualquier cosa, pero el tema es que la iglesia está llamada para ser luz, para ser sal en la tierra. Está marcada para llevar adelante una palabra poderosa de revelación. Muchos hablan con orgullo de lo que creen. ¿Y nosotros qué hablamos? Amados, si vas a compartir un texto de la palabra. Si vas a hablar, habla algo de la palabra. Amados, se necesitan voces. Una voz solamente. Se necesitan voces que expresen a Cristo. Por eso digo, muchas veces nosotros nos pasa como la Odisea, que estamos tibios. Y el Señor dice, se enoja y dice, ojalá fuera frío o caliente, tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios no está en la tibieza. No somos chicha ni limonada. ¿Qué somos? Si algo te marcó a fuego, tenés que hacer uso de esa palabra que un día se te marcó a fuego en tu espíritu. Y pararte en esa palabra y levantar la voz en Cristo. Hemos transmitido el mensaje, porque creo que me pasé por alto algo cuando
escribir significa grabar. Y el apóstol dice, escritas por Cristo, pero expedidas por nosotros. Yo busqué la palabra expedida. ¿Qué significa? Ser servidor. El mismo significado que ministro. Ser servidor, maestro técnicamente, actuar como diácono, ayudar, diaconado, expedir, ministrar, servir. Entonces digo, la palabra viene y el resultado es que yo sirvo. La palabra no viene para que yo me sienta bien. La palabra viene para que yo me active para servir. No en estas cuatro paredes. Para servir en la calle, en la tierra, en la ciudad, en el trabajo, en el barrio, donde sea, que puedas ser un instrumento poderoso en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces transmitimos un mensaje confuso, religioso, mezclado, indefinido, donde llamamos a la iglesia edificios, donde no se valora, reconoce y respeta muchas veces el cuerpo de Cristo. Eso trae confusión. Si somos iglesia, nos tenemos que manifestar como tal. Entonces, dentro de la iglesia, amar no es una opción. Perdonar no es una opción. Y siempre lo tenemos que hacer nosotros primero. No esperar que el otro lo haga primero. El que lo hace primero gana. El que perdona primero gana. El que ama primero gana. No, hasta que no me venga a pedir perdón, yo no lo olvido esto, ¿eh? Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Tenemos que ser competentes y enseñar a comer del árbol de la vida. Pero también debemos dejarnos enseñar. Por eso la palabra habla del reconocimiento. Del reconocimiento a quienes nos ministran. Gracias a Dios puede en vida honrar a casi todos los que un día me edificaron con una palabra. Hemos sembrado en ellos. Dice 1 Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Tesalonicenses 5:12 dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor, ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros. Amén. Por eso comenzaba a hablar el apóstol de la competencia. ¿Qué significa? Nosotros no somos competentes. Nosotros no somos, el trabajo que hacemos no es por nuestra competencia. Si ustedes son cartas leídas de Cristo, es porque el trabajo lo hizo Dios a través de nosotros. Cristo la escribió, pero fue expedida por nosotros, sus siervos, sus ministros, ¿sí? Sus servidores, y grabada a fuego por el Espíritu Santo. La semana pasada, el 12, cuando estábamos hablando de este tema, fuimos a 2 Timoteo 2:2, que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Tatuadores. Acuérdese esto. Usted tiene que convertirse en un tatuador espiritual. Por eso una palabra que usted suelte debe ser una palabra que marque a fuego los corazones de quienes los escuchan. Por eso es bueno tener siempre una palabra de parte de Dios a nuestro espíritu, ¿sí? Es ser consciente. Antes que nada, algo hablamos, pero lo dejé ahí porque quería profundizar en este tema. Lo que has oído de mí
ante muchos testigos, no es un trabajo encubierto, sino un trabajo público, esto encarga a hombres fieles. Entonces, antes que nada, debemos entender que para ser competentes, obviamente, como dije, de reconocernos incompetentes. Además, debemos entender que el Evangelio, lo dijimos la semana pasada, no puede ser transmitido, no la otra, perdón, la semana pasada, el día 12. No puede ser transmitido por improvisados o mediocres, indefinidos, inconstantes. El Evangelio tiene que ser transmitido por generaciones. ¿Sí? Le enseñamos a nuestros hijos a los nietos y los nietos a los bisnietos y así sucesivamente, en lo natural, en lo biológico, pero en lo espiritual también. También. Aquel joven de 15 años que recibió una palabra, hoy es pastor en Comodoro. Porque no tomé esa palabra en vano. Porque esa palabra que vino cuando yo tenía 15 años me marcó a fuego. Al punto tal que nunca me pude apartar de esta palabra. Aunque quise hacerme el guapo. No pude. Porque supe que no hay nada fuera de Él. No hay nada fuera de Dios. Entonces, el Evangelio tiene que recaer sobre personas tatuadores, apasionados, que hayan sido tatuados con una palabra y que estén dispuestos a tatuar a otros con la palabra de Dios. Con un rema, con una palabra revelada del Espíritu que venga a nuestras vidas. Una de las claves para que el Evangelio siga siendo efectivo por generaciones. ¿Te imaginas que si nosotros no hablamos, qué van a hablar nuestros hijos? Si nosotros no compartimos a Dios, ¿sí? ¿De qué van a hablar? Si nosotros en las redes ponemos estupideces en lugar de poner una palabra de Dios, ¿de qué van a hablar nuestros hijos? Tenemos que dedicarnos a transmitir la palabra y que nada se distorsione. Transmitir el mensaje sin detenerse, pero sin distorsionar ningún concepto. Por eso dice, lo que oíste de mí ante muchos testigos, ¿sí? Los testigos pueden identificar, pueden testificar, dar aval, dar su consentimiento. No dice oyentes, dice testigos. No dice ante muchos oyentes, no, yo hablé ante muchos testigos. O sea, los testigos son personas que están comprometidas a dar la cara por lo que vieron y lo que oyeron. Si nosotros oímos una palabra, pero no nos comprometemos, entonces no somos testigos, simplemente somos oyentes. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ante muchos testigos. Los testigos están comprometidos con lo que vieron y pueden dar certeza. Están seguros porque fueron parte, porque lo vivieron, porque lo experimentaron. Un testigo no viene a inventar, porque un testigo falso va preso. Un testigo verdadero es aquel que está dando fe de que lo que se dice es así. Por eso dice, lo que has seguido de mí, ante muchos testigos, esto encarga. Esa palabra encarga significa como depósito de protección, guardar, colocar, constituir, asignar, confirmar, permanecer, perseverar. O sea, lo que vas a transmitir, llévalo como fuera un depósito. Como si fuera algo valioso, un depósito que está bajo protección. O sea, la palabra no se puede distorsionar. Por eso dice en la antigüedad, en el antiguo pacto, los que cuidaban, los que eran encargados de transmitir la palabra eran personas separadas, personas que estaban en el sentido de, no separadas
de su familia, sino apartados para Dios, gente exclusivamente entrenada, porque tenían que guardar y transmitir la verdad de Cristo sin alterar ni modificar absolutamente nada. Dice, hombres, encarga que a hombres, no está hablando puntualmente de género, habla de hombre, la Biblia por lo general habla de hombre, hablando del ser humano, del género humano. Hombres que manifiestan y transmiten hombría, de carácter, sólidos, que no cambian, que están firmes más allá de las circunstancias, confiables, que reconocen autoridad, que honran la palabra, que asumen responsabilidad, que son generosos, que no especula y que lo dan todos. Hombres, por eso se encarga a hombres fieles, hombres no por la edad, sino por su comportamiento definido. La Biblia hace mención de muchos que manifestaron hombría. Daniel, por ejemplo, él determinó no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con lo que le ofrecían. Él se propuso en su corazón no contaminarse y le creyeron a Daniel porque él se guardó 70 años con el mismo mensaje, con la misma actitud y la misma disposición. 70 años Daniel predicó y su mensaje fue efectivo, porque habló y se mantuvo en lo que habló. Si quieren ver la historia de Daniel, vayan al libro de Daniel y lean ahí todos los detalles. Hay muchos en la Biblia, hombres, que dieron la vida, muchos de renombre y muchos sin nombre, pero que dieron la vida por el Evangelio. Pero cuando Dios dijo, hagamos al hombre, esa expresión tiene varios significados. Por ejemplo, sacar, con Z, sacar. El que hace recordar a la tierra que existe un Dios, creador, el que manifiesta su imagen. Ese es sacar. El otro, Geber o Geber. Dice, el que prevalece, el que confirma el diseño y el orden de Dios en las generaciones. Por eso Dios no está buscando gente para una religión, amados. Dios está buscando hombres de verdad que se jueguen por el reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Sigo? Bajur. Otro significado, Bajur, modelo escogido, diseñado, viril, varonil, vigoroso, la flor de la vida entre 20 y 50 años, los elegidos, los que eran elegidos para hacer el servicio militar. El hombre a imagen de Dios va a ver un modelo efectivo. Por eso cuando Dios habló de hombre, no estaba hablando simplemente de alguien que tiene lo que tiene que tener. Por eso cuando vemos que el hombre pierde la imagen de su esencia y se desvirtúa, ya sabemos de lo que estamos hablando. Lo que está sucediendo es avergonzar la idea de Dios, la imagen de Dios. Porque Dios creó al hombre y creó una mujer. El hombre para que sea hombre y la mujer para que sea mujer. Mira el predicador que tenemos, ¿ya viste? Ya tenemos un predicador. Por eso el Señor dice, si ustedes se callan, las piedras van a hablar. Si ustedes se callan, las piedras van a hablar. Yo quiero decirles algo. El reino de Dios no está dependiendo de nosotros directamente. Porque si nosotros no hacemos el trabajo, Dios levantará una generación que lo haga. Dios siempre se ha valido de generaciones.
Una generación que no se compromete, una generación que está ahí tibia, que está entre San Juan y Mendoza, que esto, que ni chicha ni limonada. No, no, no. Dice, tranquilo, yo me levanto otra generación, porque Dios es eterno. Los que no somos eternos somos nosotros. Cuando el hombre rebaja la imagen, está rebajando el orden y el modelo que Dios estableció. Diga hombres. O sea, cuando Dios habla y dice hombres, no es solamente eso. Hay una profundidad en cada expresión de Dios. Un hombre que crea, un hombre que está a la imagen de Dios, un hombre que se porta y manifiesta varonilmente, un hombre que refleja que Dios es real, un hombre que manifiesta el diseño de Dios, un hombre que manifiesta a través de sus acciones, sus palabras, su forma de vida, un hombre que es fuerte, vigoroso en Cristo para hacer la obra de Dios. Estos hombres tenían que tener, además de ser hombres, este tipo de hombres que describe la palabra, tenían que ser fieles e idóneos. Diga fieles. Amados, creo que una de las cosas que más cuesta es la fidelidad. ¿Qué significa fieles? Dignos de confianza, confiables, fidedigno, que acepta la evidencia y la autoridad, que descansa en las convicciones internas. Uno que obedece, una persona que es segura. Fieles, fieles. Dios busca gente fiel. Y la fidelidad, amado, es un rasgo que es un rasgo de Dios. Es la esencia de Dios, el carácter de Dios. El que es fiel hoy y hasta la muerte fiel. ¿Se entiende? La fidelidad no está estipulada por las condiciones de vida, por si me va bien o me va mal, si tengo salud o no, por las circunstancias externas. No, no. La fidelidad es una condición inherente del ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. O la tenemos o no la tenemos. No es algo que la puedo fingir, la puedo pilotear, la puedo actuar. No, 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 no. La fidelidad está o no está. Simple. Uno es fiel hoy, mañana, pasado y siempre. Es fiel. Gracias a Dios que nos puedan considerar fieles, dignos de confianza, confiables, que acepta evidencia o autoridad, que descansa en sus convicciones internas, que obedece, que es seguro. Muchísimos amigos, no tanto, pastores, apóstoles, han abierto su corazón y me han contado cosas que quedarán conmigo para siempre. Para siempre. ¿Sí? Porque se refleja o no se refleja. Y qué importante, amado, es que nosotros podamos ser considerados fieles. No es fácil, pero se puede. Y lo importante también es idóneo, capaz, competente, amplio, aprobado en carácter, digno, actitud, apto, ideal, oportuno, que se acerca a la perfección, completo, o sea, alguien completo. O sea, lo que has oído de mí ante muchos testigos encarga a hombres fieles que sean idóneos, a mujeres que sean fieles y que sean idóneas. El Evangelio va a recaer siempre en las personas fieles e idóneas.
Es la tarea. Es la tarea. Porque, amados, cuando nosotros nos damos cuenta del beneficio que recibimos de Cristo, es que muchas veces no lo vemos, muchas veces no se valora lo que hemos recibido de Cristo. Muchas veces no dimensionamos porque vemos con nuestros ojos naturales, pero si pudiéramos ver en el ámbito espiritual todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y para nosotros, todo lo que ya tenemos asignado y que es una cuestión de nuestra mentalidad, de madurar y de crecer, poderlo manifestar y disfrutar. Ella nos bendijo con toda bendición. Ella nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Él nos hizo ministros competentes. O sea, tenemos todo a nuestro favor, pero nosotros no hemos trabajado en pos de manifestar todo lo que ya se nos asignó. Siempre estamos esperando que Dios haga algo, ¿o no? Si yo pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Hasta que se nos sale la mano. ¿Cuántos quieren más de Dios? A ver. Ella nos dio todo. En Él estamos completos, dice la Biblia. ¿Te das cuenta? Que siempre estamos en la postura de que nos falta algo. Y dice la palabra que en Cristo lo tenemos todo. Entonces, si nosotros no definimos lo que somos y vivimos con esa inquietud de que estoy esperando que Dios haga algo más, y en realidad es algo que yo tengo que activar porque ya lo tengo. En Cristo estoy completo. La iglesia es la plenitud de Dios, donde lo llena todo en todo. ¿Lo creemos o no lo creemos? Hola. Aleluya, amado. Estoy terminando ya. Colosenses, capítulo 1, verso 28. La tarea apostólica, la tarea de tatuador, de marcar vidas a través de palabra, a través de enseñanzas. Colosenses 1:28 dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre. ¿A quién? A todos. A todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La tarea apostólica es enseñar, es transmitir una verdad para que ustedes se puedan presentar completos en Cristo. Por eso con lo que el apóstol Pablo lidió fue con la formación de Cristo. Otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mientras Cristo no es formado en nosotros, tienen que lidiar con nosotros. Hasta que Cristo no es formado en nosotros, somos un callo. Somos una piedra en el zapato. Y el apóstol Pablo dice, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto porque yo los engendré a ustedes por la palabra, pero ahora vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Amados, la realidad es que no a todos les interesa que Cristo sea formado. Y si Cristo no se forma, simplemente estamos siendo parte de una religión. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Si no, lo que estamos haciendo es decir, la obra que hiciste en la cruz es en vano para mí. O sea, nosotros estamos despreciando esa obra.
Porque la formación de Cristo significa que yo valoro ese sacrificio que hizo por mí en la cruz del Calvario. Y por mis generaciones. Y por todo lo que pueda hacer y hasta donde yo pueda extenderme. Y si no lo hago yo, lo harán nuestros hijos. Amados, Dios está buscando hombres y mujeres que no cortan, que no rompan el pacto en sus generaciones. Que no se rompa el pacto en tu generación. Que seas un fiel custodio del Evangelio a través de tus generaciones. Por eso cuando hemos conocido a lo largo de los años muchas personas que estuvieron sus hijos, aflojaron ellos, aflojaron sus hijos, hoy sus nietos ni saben de Dios. Y se vuelve el ciclo. Cuando nuestros nietos o bisnietos estén otra vez destruidos como estuvieron nuestros padres, ellos van a tener que volver a buscar a Dios y empezar de cero. Porque en nuestra generación no supimos darle continuidad a lo que hemos creído. Es como que se te encarga algo de mucho valor y que lo tenés que transferir por generaciones. Es una pieza de valor incalculable, porque nada más y nada menos que estamos hablando de la salvación del ser humano. La muerte eterna o la vida eterna. Y aunque no estamos hablando de salvación, y aunque considero por lo que he estudiado, lo que he visto, lo que he leído, la salvación difícilmente se pierda. Pero sí podemos perder el propósito. Y pasar por nuestra vida sin ton ni son. Alguien dijo dentro de 100 años, jamás, o sea, dentro de 100 años, nadie se va a acordar de nosotros. Dentro de 150 años, si Cristo no viene, nadie se va a acordar de nosotros. ¿Cuánto hablás vos de tus bisabuelos? Tenemos que hacer memoria para ver si nos acordamos de los nombres. O sea, muchas veces nos creemos que somos tan importantes en la vida, pero lo importante es el legado que nosotros podamos dejar, y lo que hablen de nosotros no es lo que nosotros somos, sino lo que nosotros transmitimos. No es que tengan que hablar de nosotros, sí hablar de lo que nosotros le hablamos y le mostramos. Por eso dice, anunciamos y amonestamos a todo hombre. O sea, el apóstol Pablo tenía en clara la asignación. Hablamos, advertimos, enseñamos. ¿A quiénes? A todos. Para que en toda sabiduría no estaban entreteniendo. No era entretener una audiencia. Dice, estamos capacitando con la verdad presente. Estamos capacitando a la iglesia con la verdad presente, con la verdad del nuevo pacto, a fin de que se presenten ante Dios y puedan ser recomendados porque están listos, están perfectos para que Dios los use. Hacer el trabajo digno para que Dios diga, ahora sí puedo usar a este hombre, porque fue entrenado y preparado. Por eso dice, fíjate que dice el verso 29, dice, para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y una vez se repite ese ciclo, no es que sean aptos por sí mismos, sino que es el poder de Dios, la potencia de Dios que actúa poderosamente en nosotros para transmitir un mensaje de vida, de esperanza, de fe, pero por sobre todas las cosas de propósito. Dice, de presentar perfecto a Dios. Esa es la tarea nuestra. Entrenar, preparar, para que ustedes alcancen un nivel en el cual Dios diga, ahora lo puedo usar, porque se dejó entrenar,
se dejó equipar, fue dócil, fue humilde, escuchó la palabra, fue marcado a fuego, fue tatuado en su espíritu. Ahora está listo. Por eso ese trabajo para presentar ante Cristo a todo hombre. Dice perfecto. El original dice crecimiento mentalmente y carácter moral. Cualidad de completo, alcanzar madurez. Maduro. Perfecto en Cristo es el modelo, es el parámetro. No es por la apariencia, sino por el carácter y por las convicciones. Y aclara que trabaja luchando, no con sus propias fuerzas, sino con la potencia de Dios que trabaja en él. Esta es una tarea del Espíritu. No es tratar de convencer, no es tratar de manipular, de amenazar, sino es por revelación. Esta palabra es para la vida, no es para una actividad dentro de cuatro paredes. Ser idóneos y fieles es clave para todos los ámbitos de la vida. Volvernos fieles y confiables e idóneos para Dios. Amados, Dios necesita, ¿sí?, imperiosamente edificar a su iglesia. Y lo está haciendo. Por eso la palabra dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos conviene estar en los negocios del Padre. Nos conviene estar haciendo la tarea que Dios quiere que hagamos. No es religión. El poder de Dios viene sobre nuestras vidas para volvernos competentes, para volvernos sabios, prudentes, personas que puedan desarrollarse en la vida siendo testigos de Dios, fieles en conducir una palabra de verdad por sus acciones. Amados, Dios necesita imperiosamente edificar a su pueblo. Y que nosotros entendamos que lo mejor que nos puede pasar es que Cristo sea formado en nosotros. Mirá si fue fuerte lo que pasó cuando yo tenía 15 años. Seguramente que es la experiencia de muchos. Que una de las cosas que yo sentí fue paz. Lo que el mundo no tiene, lo que el mundo no puede dar. El mundo está en un caos permanente. Y si hay algo que se perdió, es la paz. Pero cuando tuve ese encuentro con Dios, esa comunión, eso cambió mi vida para siempre. Y aún me quedan muchas cosas por mejorar, cambiar, transformar. Muchas cosas con las cuales hay que morir, ¿sí?, para que Cristo viva en todas esas áreas. Hay que seguir porque matar el ego, matar el yo, es lo que tenemos que hacer todos los días. ¿Sí? Tiene que morir, más que matar, morir el ego, el egoísmo. Amados, yo me di cuenta con 15 años que esa fue la decisión más importante de mi vida. Y aunque pasaron muchísimas cosas, en 45 años pasó mucha agua bajo el puente. He visto de todo, tipo y color. Gente de todos colores haciendo cualquier cosa. Pero nada me modificó mi conexión con Dios. Porque la salvación es personal. Mi conexión o mi comunión con Dios es personal. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que buscar en Cristo
volver a ser competentes, sabiendo que la competencia ya está en nosotros cuando reconocemos que somos incompetentes. Cuando yo me creo que soy hábil, ya dejo de ser competente. Porque principalmente la competencia es espiritual, no es física. Es espiritual. Tu competencia y mi competencia eficaz es por medio del Espíritu. No por medio de palabras, no por medio de buenas acciones, que está todo bien, pero lo importante es saber que yo soy competente desde el Espíritu. Desde el Espíritu.